Para analizar este hecho, el que haya habido un discurso como este en la Cámara Baja y también el contenido del mismo, agradezco mucho la comunicación al doctor Jesús López Almejo, quien es profesor de Relaciones Internacionales y también investigador del CONACYT en nivel 1. Bienvenido, doctor. Gracias otra vez por el tiempo. Buenas tardes. Hola Luisa, buenas tardes. Gracias por la invitación. ¿Te parece si empezamos con forma y vamos al fondo? En forma, pues efectivamente hay un grupo de amistad México-Ucrania, hay un grupo de amistad México-Rusia, hay un grupo de amistad México-Cuba, es decir, eso no es raro. La presencia de un mandatario únicamente en un grupo y no ante todo el Congreso es distinto en México de lo que se ha visto en otros países, pero justo por afinidades y posturas políticas hace sentido. ¿Cómo ves primero la forma, ¿no? El hecho de que este grupo le haya convocado, un grupo que por cierto tenía integrantes como los de Movimiento Ciudadano que viajaron a Ucrania, también fijando, digamos, una postura desde lo pequeño, desde el partido, pues, pero no desde lo nacional, como que parece ser que sí es un acto, digamos, bilateral, pero en realidad es un acto de una parte de nuestro país bilateral, ¿no? Ya lo dijiste muy bien, querida Luisa. Efectivamente, estamos hablando de la parte más conservadora del conservadurismo mexicano, en donde tenemos pues este grupo de amistad México-Ucrania que se reactivó, se instaló el 13 de diciembre del 2021 con la nueva legislatura, la número 65. Es perfectamente normal, ya lo señalas, y justamente por ello pues se conforma por panistas naranjas y por panistas azules, y prácticamente hablando de la forma, pues no es un discurso que se le da o que se da en el pleno del Congreso de la Unión, sino en el salón secundario, en este recinto de legisladores, en donde si bien es cierto que se llevan a cabo actos solemnes, también es cierto que es más bien un diálogo interno del conservadurismo para el conservadurismo mismo. Acá cabe resaltar que efectivamente lo normal sería que posteriormente se hiciera un evento paralelo, equivalente, análogo, con autoridades de Rusia, por lo menos con Sergei Lavrov, para que entonces se hablara de México como un país con una política exterior coherente, que si bien es cierto que por un lado México ha condenado las hostilidades de Rusia en las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, también es cierto que por otro lado se ha negado a romper relaciones con Rusia, por un lado, y por el otro a enviar armas a Ucrania, porque el conservadurismo, Luisa, hablando de las formas, se caracteriza por hablar de paz siempre con las armas por delante. Creo que eso es lo, digamos, lo problemático, ¿no? Que pudiera parecer una postura oficial mexicana cuando es una postura que, digamos, que cabe en el marco de sus atribuciones. Hemos tenido también a otros personajes, no voy a decir nombres para no ponerlos en equivalencia, pero bueno, otros personajes con los que algunas personas estamos de acuerdo y otros no en las cámaras, porque efectivamente digamos que hasta ahí es su libertad como grupo de amistad, como comisiones y demás. El tema es, escuchar a Volodymyr Zelensky fue, digamos, complejo porque hay cosas en las que creo que nadie puede problematizar. Los corazones ucranianos y mexicanos duelen ante la violencia, por supuesto, ¿no? Cualquier rechazo a violencia contra infancias. Es decir, creo que hay muchos puntos que son incontrovertibles. Llega a otros momentos en los que incluso pone al presidente López Obrador sobre la mira. Dice por ahí, como bajita la mano, hay muchos líderes internacionales que no han venido a nuestro territorio y están opinando a pesar de ello, ¿no? Y como que a mí me pareció un golpecito que pasó un poco por debajo de la mesa, pero pues sí, nuestro presidente no ha ido allá justo porque su postura ha sido mantenerse pues lo más neutral que se pueda, ¿no? Por lo menos condenar el intervencionismo sin dar la razón a ninguna de las partes, ¿no? Condenar la violencia sin ponerse en ninguna postura. Y Zelensky viene a nuestro Congreso a decir esto, creo que puede meter un poco de ruido, digamos, ¿no? Me parece que justo después de eso salió el mensaje de Mier. Y otro momento en el que dice, la paz es el plan ucraniano de paz, ¿no? México presentó un plan de paz, Estados Unidos tiene un plan, Rusia tiene un plan. Por supuesto que queremos la paz. Creo que el conflicto central es cómo, ¿no? Mira, como bien lo dices, habría que empezar primero por la forma, pero sabes que la forma es el fondo, porque en el constructivismo de las relaciones internacionales la realidad se construye colectivamente, y al hablar de la construcción colectiva, efectivamente pudimos apreciar unos golpecitos que le da Zelensky al presidente López Obrador. Menciona la palabra demagogia o populista y habla también justamente de aquellos presidentes que internacionalmente dice se quieren legitimar hablando de Ucrania sin haberla visitado, dando a entender pues que López Obrador no ha sido un mandatario que se ha arrojado a los brazos de Ucrania en esta narrativa de somos la víctima, nosotros no hicimos nada y de manera injustificada dicen esta injusta guerra y no provocada
cuando los hechos dicen otra cosa por parte de los invasores y violentadores rusos, que es al discurso que se sumaron, por ejemplo, Álvarez Maínez, el mismo Chertorivsky y Santiago Krill, que por cierto, Chertorivsky dijo una mentira, dice que él se posicionó en contra de la invasión de Estados Unidos contra Irak, pero yo busqué y no he encontrado sus posicionamientos de aquel momento de hace 20 años y tampoco se ha posicionado nunca sobre la injusta invasión y ocupación ilegal de Israel en los territorios palestinos. Nada más pues para que se vea la incoherencia y cómo se quieren colgar de este tipo de eventos para posicionar una agenda personal. Dicho de otra manera, hablando de que la forma es el fondo, a pesar de que México es el primer país de América Latina que reconoció a Ucrania hace 30 años, y a pesar de que México es en América Latina el segundo socio comercial más importante de Ucrania, me parece que esta organización de panistas que encabeza Riul Rivera Gutiérrez en el grupo de amistad, que estaba ahí también la embajadora Dramaretska, la misma que le preguntó a un periodista mexicano si le pagaban del Kremlin con rublos o con tamales, respectivamente, pues hicieron ahí este discursito, eso sí, hablando a nombre de todo México, pero me parece que incluso a los mismos ucranianos les terminan quedando mal porque no lograron hacer que Zelensky se luciera como se ha lucido en el Parlamento Europeo, como se ha lucido en el Bundestag, en el Parlamento de España, de Portugal, de Canadá o en el mismo Congreso de los Estados Unidos. Acá lo mandaron a un anexo y nada más estuvieron ese grupito de conservadores en donde pudimos ver también a Margarita Zavala y a Mariana Gómez del Campo, que ya son de sobrada manera conocidas sus formas, sus modos y sus discursos anacrónicos y de doble rasero, querida Luisa. Pues doctor López Almejo, muchas gracias por este primer análisis. Seguro el asunto nos dará de qué hablar largo y tendido. Siempre importantísimo aclarar que nadie justifica la guerra ni la violencia, por supuesto que no. El tema es justo la construcción de paz, ¿no? Que sí se trate de eso, lo que hacemos como nación. Entonces, bueno, importante analizarlo muy de cerca. Gracias, doctor, y seguimos al habla. Perdón. Nada más habría que pensar cómo los más beligerantes o cómo los más beligerantes dentro del sector conservador, que es beligerante ya de por sí en México, se ponen a hablar de paz. Me parece que le afecta más a Ucrania de lo que le ayuda, Luisa. Gracias. Seguimos pendientes. Gracias, doctor.